Friedrich Nietzsche fue el primero en expresar con contundencia una idea que transformó para siempre la visión occidental. Dios ha muerto. No se refería a la desaparición literal de una deidad, sino a la erosión profunda de la fe en un orden moral y trascendente que daba sentido a la existencia humana. Él escribió en la Gaia Ciencia: ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo pudimos bebernos el mar entero? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? Esta pérdida dejó al ser humano sin un referente espiritual que afirmara su dignidad y propósito. Ya no somos vistos como portadores de una chispa divina, sino como entidades biológicas y psicológicas reducibles a datos o funciones. En pleno siglo XXI, ese vacío se traduce en la sustitución del alma por la conciencia, de la virtud por el rendimiento y de los milagros por algoritmos. Harari, el escritor famoso, lo resume con crudeza. En la era del dataísmo, la fe en Dios es reemplazada por la confianza ciega en los datos y en el poder de los algoritmos para definir la realidad. El teólogo francés Paul Tillich también alertó sobre esta crisis espiritual al decir: la muerte de Dios no es un evento histórico, sino la experiencia de la pérdida de significado en la existencia humana. Esto plantea la pregunta esencial: si Dios muere y desaparece la imagen sagrada del hombre, ¿qué queda? ¿Un simple mecanismo optimizable o acaso la posibilidad de reinventar nuestra humanidad desde cero? Muchos continúan creyendo que Nietzsche fue un antihombre. Todo lo contrario. Nietzsche no fue enemigo del ser humano, sino un observador de su crisis profunda. En Así habló Zaratustra, él mismo dijo: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Esta imagen es más vigente hoy que nunca. Somos un tránsito, una etapa imperfecta en un proceso que podría llevarnos a algo nuevo o a nuestra propia caída. Ya no somos un fin, sino un puente inestable, suspendido sobre un vacío. Pero ese abismo realmente no está vacío. En la tradición espiritual y energética sabemos que existen fuerzas y entidades que operan en dimensiones paralelas o inferiores, como el bajo astral, y que ciertas especies interdimensionales o alienígenas actúan para influir, manipular o incluso aprovecharse de la vulnerabilidad humana en este momento de transición. Como explica Carlos Castañeda en sus relatos sobre el mundo no ordinario, existen seres que se alimentan de nuestra energía y que están en planos que la mayoría no percibe, pero que afectan profundamente nuestra realidad. Ignorar estas presencias es negar una parte fundamental de nuestra experiencia y de los desafíos espirituales que enfrentamos. La caída del hombre no es solo un fenómeno interno, sino también el efecto de estas interferencias que pueden desviarnos del salto evolutivo, un salto evolutivo consciente hacia el superhombre. Nietzsche soñó con el Übermensch o superhombre como un ser que crea sus propios valores, que supera la moral impuesta y abraza la vida con voluntad indomable. En sus palabras, el superhombre es el sentido de la Tierra. No era un ser tecnológico ni un producto de laboratorio, sino una conciencia liberada, un ser espiritual que surge desde dentro, no desde fuera. Sin embargo, hoy ese ideal ha sido secuestrado por la tecnología. El superhombre moderno se parece más a un cyborg mejorado con chips, prótesis y edición genética que a un ser con autonomía ética y espiritual. Harari, por su parte, señala con preocupación: el transhumanismo puede crear seres superiores biológicamente, pero espiritualmente vacíos y controlados por algoritmos. Simone Weil, en su momento, advirtió sobre la pérdida de la dimensión espiritual.
Dijo, la técnica sin raíz espiritual es una fuerza ciega que puede destruir al hombre. El verdadero riesgo no es la tecnología en sí, sino la pérdida del sentido profundo del ser, convirtiendo al hombre en un producto sin alma, esclavo de una nueva tecnocracia. La edición genética con herramientas como el CRISPR, abre la puerta a una manipulación sin precedentes de la vida humana. Pero la sombra de la eugenesia histórica, esa práctica que pretendió mejorar la especie humana por la fuerza y con resultados trágicos, sigue presente. Nietzsche habló de criar al superhombre en términos filosóficos, pero la tecnología actual convierte esa idea en algo literal y peligroso. Harari advierte, la ingeniería genética puede dar lugar a una nueva aristocracia biológica, donde unos pocos diseñan su genética y dejan a la mayoría atrás. Desde la Biblia, la arrogancia de querer ser como dioses, Génesis 3, es una advertencia que no podemos ignorar. El teólogo Hans Urs von Balthasar escribió, el hombre no es creador de su ser, sino criatura llamada a la humildad. Manipular la vida sin respeto al misterio y la diversidad puede destruir nuestra humanidad en nombre del progreso. La pregunta es, ¿optamos por la homogenización artificial o por aceptar la imperfección que nos conecta con lo sagrado? Según Darwin, la evolución es un proceso natural, un lento y complejo ajuste entre los seres vivos y su entorno, basado en la selección natural. Pero hoy esa dinámica está cambiando radicalmente. Con las herramientas genéticas, la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología, la evolución biológica tradicional se ve desplazada por una evolución inteligente y diseñada por el ser humano o por quienes controlan estas tecnologías. Yuval Noah Harari señala, la evolución natural está siendo reemplazada por la evolución inteligente, un proceso dirigido, planificado y con objetivos muy diferentes a los de la naturaleza. Charles Darwin ya advertía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Esto plantea un dilema profundo. ¿Seguiremos siendo el ser humano el resultado de un proceso ciego y azaroso o nos convertiremos en arquitectos conscientes de nuestra transformación? ¿Qué valores y ética guiarán ese proceso? La paradoja es brutal. La naturaleza actúa sin intención, pero nosotros ahora tenemos el poder y la responsabilidad, aunque la sabiduría para manejarlo aún sea escasa. La robótica y la automatización ya no son solo tecnologías que facilitan el trabajo. Están redefiniendo la función y el valor del ser humano en la sociedad. Harari advierte que podemos estar ante una sociedad del excedente inútil, donde muchas personas quedarán fuera del sistema productivo, porque las máquinas harán su trabajo mejor y más barato. Este escenario podría dar lugar a dos realidades aterradoras. La primera, la del último hombre de Nietzsche, conformista y sin aspiraciones. Y la segunda, la pérdida total de la dignidad, donde el ser humano es reemplazable y descartable. Martin Buber reflexionó sobre esta alienación tecnológica, cuando dijo, el hombre se convierte en objeto cuando es reducido a función, y la relación se vuelve instrumento. La robotización también invade la toma de decisiones y la creatividad, poniendo en entredicho nuestra libertad. Desde un punto de vista espiritual, esta pérdida de sentido es un abismo difícil de llenar con tecnología o consumo. El desafío es y será preservar la dignidad humana frente a la creciente automatización y el riesgo de despersonalización. La inteligencia artificial avanza con rapidez y ya no se limita a tareas mecánicas. Hoy existen sistemas que aprenden, deciden y hasta crean, planteando
una cuestión radical. ¿Qué ocurre cuando una máquina supera en inteligencia y capacidad emocional al ser humano? Harari señala, la IA podría convertirse en el agente dominante, capaz de tomar decisiones mejor que nosotros y, al hacerlo, volvernos obsoletos. Esto cuestiona la propia esencia del ser humano. ¿Qué es la conciencia? La ética, el alma. ¿Puede una máquina tenerlas? ¿O simplemente es un reflejo calculado de la mente humana? El filósofo Hubert Dreyfus ya advertía, las máquinas carecen de la sabiduría encarnada y el contexto cultural que hace posible la comprensión humana. Si no actuamos con conciencia y control, podríamos entregar nuestro destino a un nuevo tipo de tiranía tecnológica que relegue al ser humano a un papel secundario o inexistente. El riesgo no está en la IA per se, sino en abdicar nuestra responsabilidad ética y espiritual ante ella. La nanotecnología, esa ciencia que manipula la materia a nivel molecular, abre puertas impensadas para intervenir y modificar el cuerpo humano desde dentro. Podemos reparar tejidos, mejorar funciones, pero también introducir elementos invisibles que podrían controlar la mente o la energía vital. Bill Joy, en su ensayo ¿Por qué el futuro no nos necesita?, advirtió que la combinación de nanotecnología, genética y robótica puede llevarnos a un punto sin retorno, una transformación o extinción del ser humano tal como lo conocemos. Desde mi perspectiva humilde, este poder no debe subestimarse. Manipular la materia viva a ese nivel es jugar con el alma humana, con su esencia más profunda. No es solo un tema físico o técnico, sino espiritual. La nanotecnología puede sanar o esclavizar, depende del uso ético y consciente que hagamos. ¿Estamos preparados para asumir esa responsabilidad? ¿Tenemos la sabiduría para establecer límites claros y preservar nuestra humanidad? Como expresó Einstein, el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Vivimos en una época en la que la tecnología tradicional pierde su espacio, desplazada por una nueva religión tecnológica, el dataísmo. Yuval Noah Harari describe esta creencia como la confianza ciega en que el universo y la vida son flujos de datos y que la inteligencia humana o artificial es solo la capacidad de procesarlos eficientemente. Esta visión transforma al ser humano en un nodo dentro de un sistema global de información, regido por algoritmos. Pero más allá de esa mirada estrictamente materialista, existe un aspecto que el dataísmo ignora y que diversas tradiciones espirituales han sostenido por milenios: la existencia de entidades y dimensiones que coexisten con la nuestra, invisibles para la mayoría, pero que influyen en nuestra realidad. Como dijo Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, el hombre es un ser que habita en varios mundos simultáneamente, y solo a través de un desarrollo espiritual consciente puede percibir esas otras realidades. Ignorar estas dimensiones implica empobrecer la experiencia humana y cerrar puertas a niveles de conciencia que nos conectan con lo sagrado y lo misterioso. Al concentrarnos y centrarnos únicamente en datos y algoritmos, estamos perdiendo no solo la esencia divina, sino también la comprensión de que somos parte de un universo mucho más amplio y complejo. Hoy día nos encontramos en medio de un proceso donde la humanidad se fragmenta, no solo culturalmente, sino en su esencia misma. Harari advierte que las máquinas no conscientes podrían conocernos mejor que nosotros mismos, prediciendo un futuro donde nuestras emociones
pensamientos y decisiones serán reducidos a patrones de datos, manipulados estos y anticipados por otros. Esto rompe con la idea tradicional del yo consciente y autónomo. Nuestra identidad se diluye en ecosistemas digitales, perdiendo privacidad, libertad y autenticidad. Antropológicamente hablando, es un fenómeno sin precedentes que pone en jaque la experiencia espiritual y la conexión real con los demás. El reto será recuperar o reinventar la humanidad ante esta amenaza de disolución en el mundo digital. El antropólogo Clifford Geertz afirmó: "La cultura es la red de significados en la que nos movemos. Sin ella, el ser humano se disuelve en el vacío". Desde un punto de vista antropológico, es un fenómeno sin precedentes. La especie humana, que se definió por su conciencia, su alma y su capacidad de trascendencia, está siendo absorbida por un mar de datos, algoritmos y perfiles digitales. La eugenesia, ese concepto oscuro de selección y mejora humana, resurge bajo nuevas formas tecnológicas. Hoy no solo hablamos de manipulación genética, sino también de un acceso desigual a esas herramientas que pueden crear una brecha insalvable entre mejorados y obsoletos. Yuval advierte que los que controlen la genética, la IA y los datos crearán una élite biológica y cognitiva, mientras una mayoría queda relegada a la marginalidad. Esta fractura genera una nueva aristocracia digital, una clase superior diseñada y una masa relegada sin acceso a esos avances. Esto rompe con la unidad esencial del ser humano, aquella que en la Biblia se expresa como imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Como dijo Simone Weil, la verdadera desigualdad radica en la negación de la dignidad humana. Desde un punto de vista espiritual y ético, esta división es un peligro que puede destruir el sentido de comunidad, compasión y dignidad humana. Efectivamente, y repitiendo, en Génesis se nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. Un concepto que ha sido la base para entender nuestra dignidad y propósito en la vida. Pero la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la robótica están redefiniendo qué significa ser humano, cuestionando esa centralidad divina. La Biblia también advierte sobre la soberbia humana, la caída por querer ser como Dios. Génesis 3. Una advertencia vigente frente a la arrogancia tecnológica. El libro de Enoc, con sus visiones sobre los ángeles caídos y la corrupción de la humanidad, resuena con este temor. Cuando el hombre intenta usurpar el poder divino sin sabiduría, puede traer destrucción. Como señala el teólogo Rudolf Bultmann, la imagen divina es el fundamento de la ética y la responsabilidad humana frente a la creación. Hoy debemos recuperar el sentido profundo de esta imagen divina como compromiso para proteger la humanidad y no para fragmentarla o sustituirla. La historia de la Torre de Babel es una metáfora poderosa sobre la arrogancia humana que pretende alcanzar lo divino sin humildad. La eugenesia y la edición genética modernas son en muchos sentidos una versión contemporánea de esta historia. Un intento por construir un hombre perfecto sin respeto por la diversidad y los límites. Nietzsche, aunque precursor del concepto de superhombre, advirtió que el poder sin sabiduría es peligroso. La tecnología sin ética es una bomba de tiempo que podría derrumbar nuestra torre, destruyendo lo que hace al ser humano único, su misterio, vulnerabilidad y conexión con lo trascendente. El poeta Rainer Maria Rilke escribió: "El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos". Esa mirada nueva
debe ser la que nos guíe frente a las tentaciones del poder tecnológico sin conciencia. Darwin nos enseñó que la supervivencia depende de la adaptación al entorno, un proceso lento y natural. Sin embargo, hoy la adaptación no es solo biológica, sino tecnológica y artificial, y puede poner en riesgo la existencia del hombre tal como lo conocemos. La manipulación genética, la robótica avanzada y la inteligencia artificial podrían dar paso a seres híbridos o incluso máquinas conscientes que reemplacen a la humanidad tradicional, tal y como la conocemos. Este escenario no es pura ciencia ficción, sino una posibilidad real. Nietzsche advirtió que el hombre es un puente, no un fin. Pero hoy ese puente puede estar derrumbándose bajo el peso de su propia creación tecnológica. Darwin también nos recuerda, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. La pregunta clave es, ¿qué respuesta daremos a esta transformación? ¿Seguiremos siendo humanos o seremos otra cosa? En conclusión, frente a este panorama, la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tipo de futuro queremos? ¿Seremos un experimento sin alma, un producto tecnológico sin raíces? ¿O una especie que recuerda su origen sagrado y camina con sabiduría hacia la transformación? La respuesta pasa por recuperar la conciencia profunda y la responsabilidad espiritual. No basta con avanzar en tecnología. Necesitamos un despertar ético y filosófico que nos permita desarrollar un superhombre. Un superhombre no impuesto desde fuera, sino surgido desde dentro. Un ser integral, conectado con lo divino y consciente de su poder y fragilidad. Como dijo Nietzsche, el superhombre es el sentido de la Tierra. Ese sentido debe ser redescubierto con respeto, humildad y valentía. Solo así podremos enfrentar el futuro sin perder lo que nos hace humanos y construir una evolución que sea al mismo tiempo tecnológica y espiritual, un puente hacia un nuevo despertar. Gracias por acompañarme hasta aquí.